como les mencionaba, hacer una validación y sobre todo crear un criterio de decisión. Y esto es algo en lo que yo me voy a centrar un poco más adelante, y es que este tipo de sistemas les van a permitir a ustedes desarrollar, perdón, un criterio de decisión de cuándo es válido utilizar este tipo de sistemas y por qué. Y finalmente, la validación de hardware. Y aquí lo trabajo con un ejemplo específico. Un estudiante en una maestría en ingeniería electrónica desarrolló sus propios SIMUS. Y este tipo de sistemas le sirvió como una herramienta para validar si el modelo que él había desarrollado cumplía con un estándar de calidad que le exigían para la investigación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y eso lo retomo un poco más adelante, aquí estamos hablando un poco del abanico de posibilidades, más allá, llamémoslo, de las posibilidades tradicionales que nosotros conocemos cuando hablamos de la captura de movimiento. Aquí ya puntualmente pasando a lo que les mencioné en un comienzo de las diferencias que hay entre el mockup en la academia y el mockup en la vida real, y aquí me va a entender un poco más las personas que ya han trabajado con la captura de movimiento. Como yo les mencionaba, debemos tener en cuenta que los roles que tú tienes en una universidad van a ser diferentes a los roles de las personas que trabajan operando ese tipo de sistemas. Hablemoslo, por ejemplo, en un entorno clínico, en un entorno médico. Es común, por lo general, que las personas que operan el mockup en la docencia sean profesores, sean investigadores, pero no necesariamente pueden tener, digamos, una rigurosidad clínica. Esto me lo van a entender un poco más adelante cuando hablemos de cuáles son las libertades que yo tengo cuando opero un sistema de captura de movimiento, por ejemplo, en la academia, y cuáles son las restricciones que yo manejo cuando estoy trabajando en un entorno clínico donde tengo no solo procesos de investigación documentados, sino procesos burocráticos incluso que te van a permitir operarlo, pero con una menor libertad en este caso. Lo segundo, la diferencia de habilidades. Es común que cuando estamos operando este tipo de sistemas en la academia no desarrollemos una serie también de habilidades blandas. Por ejemplo, cómo yo le presento este tipo de herramientas a un paciente en lugar de cómo le presento este tipo de herramientas a un profesor o a un investigador. ¿Por qué? Cuando nosotros lo manejamos en la academia, podemos detectar que al ser un nicho muy pequeño, podemos asumir que todos sabemos de lo que estamos hablando. Sin embargo, cuando estamos, por ejemplo, operándolos en un entorno de rehabilitación, en un entorno posoperatorio, en un entorno de rendimiento deportivo, es muy probable que la persona a la que le va a interesar el resultado del análisis no entienda que es una cámara infrarroja, no entienda como tal que es un modelo biomecánico, y de responsabilidad, digamos, de la persona que lo opera afuera ya a nivel de industria, saber explicar cuál es el beneficio. Muchas veces sin enfocarse en lo técnico. No hay necesidad de explicarle qué es una cámara infrarroja, como les comentaba, no hay necesidad de mostrarle un modelo biomecánico, sino que ya cruzamos una línea en la cual yo lo que tengo que transmitir en este caso al paciente o al deportista es cuál va a ser el beneficio de utilizar ese tipo de herramientas. También la diferencia en los alcances va un poco atado con lo que les mencionaba anteriormente, pero es muy común que en este entorno de investigación el alcance muchas veces sea el desarrollar un producto de investigación. Entonces tengo que empezar a validar cuál es la rigurosidad de cómo presento los datos, de cómo valido los datos, de cómo entrego ese tipo de información y cuál es finalmente el usuario final. Y en la parte de diferencia en el uso de los datos, quiero hacer un énfasis y es en lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, una diapositiva atrás, yo hablaba como tal de desarrollar un criterio de decisión de cuándo utilizar un sistema, cuándo no utilizarlo, cuándo me conviene utilizar un sistema óptico, cuándo me conviene utilizar un sistema inicial. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se van a la parte técnica, la herramienta va a funcionar exactamente de la misma manera. Y volvemos un poco a lo que les mencioné anteriormente. Yo preparo el sujeto, yo realizo la captura de los datos y yo genero el procesamiento de esos datos. Esos tres pasos ustedes los van a encontrar tanto en un entorno, digamos, de docencia, como en un entorno de, llamémoslo, de la vida real, de entorno clínico, de rehabilitación. Pero en este caso lo que ustedes deben tener en cuenta es, ¿yo qué voy a hacer con los datos? ¿Por qué? Porque en la academia es común que una vez que tú tienes los datos, tú los vas a procesar. Utilizas tu propio método, lo presentas, hay revisiones de pares, reiteras sobre eso, pero muchas veces, y se conecta un poco con el rol inicial, en la parte ya, digamos, de industria, tú terminas la captura de los datos y tú la entregas y tú ya no haces un procesamiento muchas veces sobre ese dato o tú ya no tienes una retroalimentación sobre esos datos. Esto porque lo menciono y lo profundizo más adelante, es importante que cuando los estudiantes estén aproximándose por primera vez a un sistema de estos, empiecen a pensar a futuro si lo verían como una opción laboral o como una opción de emprendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos acercamos a este tipo de sistemas, tenemos básicamente en mente dos roles. La persona que usa los marcadores como tal, que es el paciente o el objeto de, perdón, el sujeto de investigación,
o la persona que opera el sistema. Entonces, con eso último quiero hacer una invitación a que ustedes generen ese tipo de curiosidad de si ustedes verían esto como una opción profesional y mirar cuáles son todos los roles a los que pueden empezar a aplicar. Aquí voy a hablar de un ejemplo, de un caso de estudio que se hizo en la Universidad Javeriana en 2019 y aquí vamos a empezar a mirar ya mucho más puntuales unas diferencias. Voy a darles un poco el contexto del proyecto. Estas personas que ustedes ven en la parte superior izquierda de la foto son linieros de alta tensión. Son las personas que realizan el ensamblaje de este tipo de andamios donde finalmente van a ir las líneas de alta tensión de distribución eléctrica. El objetivo como tal de este proyecto era validar si el uso de un exoesqueleto podía reducir significativamente la fatiga de los ensambladores de las líneas de alta tensión. Este fue un proyecto universitario, pero contó digamos, con un elemento interesante. Esto vino a través de una interventoría que salió una licitación, lo gana una universidad, pero ellos tienen la ventaja, al ser un entorno universitario, de poder involucrar directamente estudiantes. Entonces, otro de los impactos positivos que tienen ese tipo de herramientas es que ustedes aún, incluso estando en la academia, van a poder enfrentarse a proyectos de la vida real, donde van a empezar a ver mucho más marcadas diferencias que mencionábamos anteriormente. ¿Qué es lo que buscábamos con esto? Primero, lo que teníamos que encontrar nosotros eran cuáles iban a ser los mecanismos que me iban a permitir a mí realizar las mediciones correctas. ¿Qué utilizamos entonces en este caso? Utilizamos un equipo de electromiografía, utilizamos sistemas de captura de movimiento y se iba a trabajar con un exoesqueleto pasivo de tren superior. Cuando nosotros empezamos a desarrollar, este proyecto inicialmente, lo primero que nosotros validamos era cuál iba a ser el protocolo de investigación y experimentación que iban a proponer los estudiantes. Entonces, ese es el primer elemento que ustedes se tienen que enfrentar y es cuando ustedes trabajen con ese tipo de sistemas, van a tener que desarrollar tanto un protocolo de investigación como un protocolo de ejecución de experimento para saber si va a cumplir de la manera correcta. Esta parte me la van a entender también un poco más las personas que ya han trabajado con captura de movimiento y es que de entrada nosotros empezamos a detectar algún tipo de elementos que en la academia nos decían no hagas esto y no hagas aquello. Esto lo vamos a hacer un poco más adelante. Pero pregunta, de los que ya han trabajado con captura de movimiento en la parte biomecánica, ¿qué es lo primero que recomiendan cuando uno va a ubicar los marcadores en el cuerpo del sujeto de pruebas? ¿Qué es lo primero que te dicen en cuanto a la ubicación de los puntos? Es correcto, tiene que ir sobre la piel del paciente. Lo primero que nosotros encontrábamos es que el cliente nos decía, la prueba tiene que realizarse en el contexto real de operación. ¿Eso qué implicaba? Que la persona tenía que utilizar un overol. Entonces, lo primero que tenemos que encontrar nosotros era, ok, a mí me dicen, tienes que ubicar los marcadores sobre la piel. El primer paso en el proceso y en el criterio de decisión era saber si captura de movimiento era la herramienta correcta o no. Más adelante seguimos hablando un poco de esto. ¿Qué hicimos entonces en este caso? Utilizamos el hardware y el software de Vicon y si se dan cuenta, nosotros generamos un modelo biomecánico diferente a los preestablecidos. Este fue un modelo biomecánico que propuso uno de los estudiantes del pregrado de la maestría en ingeniería biomecánica y lo que tenía que validar realmente él era, si en este caso un segmento cervical del cuello, un segmento de sistema del hombro y un segmento de la espalda iban a ofrecer los datos necesarios. ¿Qué otros elementos nosotros empezamos a encontrar acá? Respecto a la dispersión de la luz y a los brillos, ¿qué es lo primero que nos dicen cuando operamos con un sistema de captura de movimiento? ¿Alguien se anima a dar una respuesta? Lo primero que a nosotros nos mencionan cuando trabajamos con el sistema de captura de movimiento, y es la razón por la que tenemos aquí, por ejemplo, las persianas abajo, es controlar la incidencia de luz infrarroja externa y segundo, controlar los rebotes de luz. Como el cliente nos había dicho a nosotros, tienen que trabajar con un entorno real, nos enviaron un andamio de aluminio y calculen cuánta reflexión de luz pueden generar tubos de aluminio. Este fue un segundo paso, el que nosotros empezamos a evaluar, ok, captura de movimiento, ¿es la herramienta correcta o no es la herramienta correcta? Adicionalmente, otro elemento que nosotros encontrábamos era este. Cuando nosotros también hablamos de la captura de movimiento, el tercer elemento que nos mencionan es ustedes deben evitar la mayor cantidad de oclusiones de los puntos. Eso es básicamente que todas las cámaras, y lo van a ver ahorita en las demostraciones, estén viendo la mayor cantidad de puntos posibles, que era lo que nos dábamos cuenta, que a medida que se iba desarrollando el ejercicio, los puntos, al no ser tan,
al no tener tantos puntos en el modelo biomecánico, iba a ser muy complejo porque literalmente la persona se estaba enjaulando y las cámaras iban a perder la visión. Justamente, y retomando el tema del desarrollo y el criterio como tal, los estudiantes determinaron, en base a algunas pruebas, de hecho ahorita les voy a dar un QR para que vean como tal el artículo y tengan acceso a él. Ahí está escrito por qué ellos determinaron que captura de movimiento y electromiografía eran la herramienta correcta. ¿Qué pasó? Que antes de realizar este proceso de decisión, se trabajaron tal vez algunos 4 o 5 puntos de evaluación en los que finalmente se decidió que sí se iba con la captura de movimiento, sí se iba con la electromiografía, pero se empezaron a evaluar varios puntos que primero, de entrada, se salía con lo que se tenía, digamos, el concepto inicial de la captura de movimiento, de la oclusión de los puntos, de la cantidad de brillos y de la ubicación de los marcadores como tal en el cuerpo del sujeto. Y segundo, saber si los datos que se iban a entregar eran relevantes. Y si ustedes se dan cuenta en este caso, he repetido muchas veces ese criterio de decisión. Tengan ustedes en mente, sobre todo cuando empiecen a trabajar con ese tipo de sistemas, que el papel de ese tipo de herramientas no es que ustedes se conviertan expertos en manejar un hardware o un software específico. El objetivo y el gran impacto que tienen este tipo de herramientas es que ustedes desarrollen un criterio de decisión y más adelante lo vamos a ver con algunos ejemplos de cuáles son las carreras que hoy en día requieren conocer acerca de captura de movimiento. Eso es también una explicación un poco más puntual de cómo la persona literalmente, las cámaras iban a empezar a perder visión, justamente porque literalmente se generaba como una jaula. Si quieren, pueden tomarle porfa foto de este QR. Este es el QR del artículo. No les voy a spoilear si realmente esto reducía la fatiga o no. Aquí lo pueden checar. Pero aquí también pueden empezar a mirar algo de lo que les he mencionado, del criterio de decisión, cuál fue el protocolo de investigación que se desarrolló, cómo se recolectaron, cómo se analizaron y cómo se entregaron los datos al cliente al final. ¿Por qué? Y eso es muy interesante. Tengan ustedes en cuenta, sobre todo en el momento de cómo van a entregar los datos, cuando estamos en un entorno académico, nosotros tenemos el concepto de yo tengo que entregarle esos datos a un profesor o a un investigador. Es muy diferente la manera en que ustedes entregan este tipo de datos ya a un usuario final, porque el público es totalmente diferente. Retomo diciendo esto, la herramienta es exactamente la misma, pero la forma de entregar los datos y comunicarlos al cliente final va a ser totalmente diferente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos puntualmente de la transición de academia a industria, lo primero que ustedes deben empezar, si ustedes consideran que ese tipo de herramientas puede ser una opción profesional, es conocer cuál es la oferta actual laboral que requiere el uso de captura de movimiento. Aquí quiero que analicemos lo siguiente. Realizando este ejercicio, yo lo buscaba por palabras claves Motion Capture y Biomechanics como tal. Si ustedes se dan cuenta, y esto es súper importante, lo primero que a mí me causó curiosidad es, por ejemplo, por qué Apple está buscando a alguien que tenga conocimiento en biomecánica y en captura de movimiento 3D. Si ustedes dicen, por ejemplo, pues Apple como tal no genera modelos biomecánicos, Apple como tal no hace análisis de rendimiento deportivo, Apple no hace un análisis biomecánico como tal, pero entonces, ¿por qué Apple está buscando personas que requieran ese tipo de conocimiento? Empezamos a encontrar, obviamente, por el lado de universidades, este tipo de herramientas también les permite a ustedes con el conocimiento continuar con un camino académico, pero si ustedes se dan cuenta, este tipo de ofertas, ninguna te habla de manejar un hardware en específico o de un software en específico. Y aquí retomo lo que les comentaba anteriormente. Una de las grandes ventajas que van a tener los sistemas de captura de movimiento dentro de la academia son básicamente esos dos. El primero, permitir al estudiante desarrollar un criterio de decisión de cuándo es útil utilizar una herramienta, cómo debo entregar los datos y en última si debo utilizarla o no. Y lo segundo es que le va a permitir al estudiante apropiar, y con eso me refiero a crear y a modificar los flujos de trabajo. Si este tipo de herramientas en la academia se manejan para garantizar estas dos cosas, esos dos elementos, va a suavizar la transición del estudiante de la academia a la industria. Porque si ustedes se dan cuenta, y me regreso acá, básicamente eso lo que está diciendo es, yo necesito estudiantes o necesito profesionales que sepan trabajar con este tipo de tecnología, no operar una herramienta específica. Entonces, eso es una invitación para que ahora, cuando ustedes empiecen a trabajar con ese tipo de herramientas, empiecen a verlo con un ojo más crítico, empiecen a verlo cómo utilizo el flujo de trabajo, cómo apropio ese flujo de trabajo y sobre todo que ustedes se sientan en la tranquilidad y de pronto aquí
esto no va a sonar muy bien para los profesores, pero no quiero que se malinterprete, pero cuestionen las decisiones del profesor en ese sentido. Si el profesor, por ejemplo, dice, vamos a operar con este flujo de trabajo, que ustedes se sientan, obviamente, la tranquilidad como estudiantes de saber si es un flujo de trabajo que para ustedes tiene sentido o no. Ya para finalizar, quiero compartirles algunos recursos y es algo interesante que también tiene este tipo de herramientas y es que no solamente se va a hacer a un entorno académico. Hoy en día tenemos herramientas, por ejemplo, como webinars. Este canal, Bycon Latam recientemente ha creado un canal en YouTube donde hay una serie de webinars, literalmente son introducción a análisis biomecánico, introducción a mockup en general, y mes tras mes se van a seguir montando, se van a seguir subiendo videos que les van a permitir a ustedes tener un punto de conocimiento adicional al entorno académico. Adicionalmente, existen hoy en día una serie de cursos presenciales o eventos como este. En Colombia se va a realizar ahorita en el mes de noviembre un curso de interpretación de análisis computarizado de marcha, donde también se va a utilizar ese tipo de sistemas. Y en diciembre en Uruguay hay uno enfocado a la rehabilitación, a la medicina y al rendimiento deportivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es interesante que ustedes como estudiantes tengan acceso a este tipo de herramientas, como les comentaba, para no adaptarse solo a lo que les enseñan en la aula de clase, sino que por fuera puedan tener un punto de investigación. La comunidad, si no alcanzaron a tomar foto al QR de la comunidad, aquí se los dejo nuevamente y les quiero recomendar estos dos podcasts. Estos los encuentran en Spotify, que no hablan propiamente de la captura de movimiento, pero que sí están hablando de cómo este tipo de tecnologías, llamémoslo no emergentes, porque son tecnologías que llevan 40 años, pero sí un poco disruptivas, les van a permitir a ustedes involucrar todo este tipo de tecnologías en su desarrollo profesional. Les quiero agradecer por su tiempo, muchísimas gracias y si tienen algunas preguntas, pues por favor, adelante.